Mar Rojo, guardianes de la prosperidad versus los hutíes de Yemen. Arabia Saudita e Irán tienen una larga historia de lucha por áreas de influencia en Medio Oriente. Cada uno apoya gobiernos y milicias afines contra gobiernos y milicias del rival, conduciendo una serie de guerras civiles delegadas en Irak, Siria, Egipto, Túnez, Marruecos, etc. Yemen no fue la excepción, con la particularidad de que Arabia Saudita interviene directamente con sus propias tropas en apoyo al gobierno central de Yemen, mientras que Irán apoyó a los rebeldes hutíes. En marzo del año pasado, gracias a la exitosa mediación de China, Irán y Arabia Saudita restablecieron sus relaciones, generando las condiciones para el regreso a la paz y estabilidad en toda la región. Gracias a ellos, un mes después, abril del año pasado, Arabia Saudita y los hutíes alcanzan un acuerdo que pone fin a la guerra civil en Yemen. Todo parecía comenzar a normalizarse, no solo en Yemen, sino también en gran parte de Medio Oriente. Pero, 6 meses después, el 7 de octubre, Hamas ataca a Israel. Tema que ya abordamos en Barda Analítica y les dejamos en las fuentes un link a nuestra lista de reproducción sobre este conflicto. Como sabemos, 20 días después, el 28 de octubre, llegó la respuesta de Israel, consistente en la invasión de la Franja de Gaza, situación que continúa hasta hoy en día. Los hutíes en Yemen, que en solidaridad con Hamas en particular y Palestina en general, en diciembre del año pasado inició una serie de acciones en represalia al ataque israelí a Gaza. La primera, ataque con misiles directamente contra Israel, lo cual ha tenido poco efecto. La segunda acción, mucho más relevante, fue el bloqueo a la navegación a través del Mar Rojo. El Mar Rojo es uno de los accesos al Canal de Suez que comunica el Índico con el Mediterráneo y por tanto una de las principales rutas del comercio mundial. Yemen se encuentra en uno de los extremos del estrecho de Mandeb, un estrecho de apenas 32 kilómetros que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico y por tanto es un punto geoestratégico. Quien controla este estrecho controla la circulación de una de las principales rutas del comercio mundial. Los hutíes lo sabían y decidieron bloquear el cruce del estrecho para todos los buques que pertenecen a Israel y sus aliados, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, etc. Esperan que asfixiar una ruta marítima tan importante obligue a Israel a frenar sus acciones contra Palestina y que sus aliados, como Estados Unidos, también se vean obligados a presionar a Israel a que frene sus ataques. Es decir, los hutíes esperan contribuir indirectamente a un alto el fuego en el más reciente conflicto en Gaza. Esto, hay que decir, es una violación flagrante al derecho internacional. La Convención sobre Derecho del Mar prohíbe bloquear la libre navegación por aguas internacionales, que es exactamente lo que está sucediendo. Obviamente, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, entre otros, condenaron esta acción de los hutíes y afirmaron que era una amenaza al comercio global. Inmediatamente, el 18 de diciembre, Estados Unidos comenzó a organizar una coalición internacional destinada a mantener la libre navegación del Mar Rojo. Llaman a esta operación Guardián de la Prosperidad. Aproximadamente unas 40 naciones prometieron participar, aunque la participación real no se acerca ni a la mitad. Entre los ausentes tenemos a todos los países árabes, incluidos los más perjudicados, como Arabia Saudita y Egipto, ya que temen que eso desate revueltas internas en sus propios países. Ahora bien, entre los participantes de la coalición podemos hacer algunas distinciones. En el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña, no solo enviaron la flota más importante para tratar de mantener la libre navegación abierta, sino que también han llevado a cabo ataques contra hutíes en Yemen, intentando inutilizar sus radares, su base de lanzamiento de misiles y drones, etc. A pesar de ello, y la supremacía tecnológica que tienen al respecto, no se observa que los hutíes estén perdiendo sus capacidades de neutralizar la navegación. De hecho, los ataques parecen acrecentarse. En el caso de España, Alemania, Australia y otras potencias navales, están participando en el esfuerzo liderado por Estados Unidos, defendiendo los buques que son atacados por los hutíes, pero sin realizar ataques contra las bases terrestres. Seguir el liderazgo estadounidense implica que es el comando conjunto de este país el que coordina todos los esfuerzos de la coalición. Pero no todos aceptan esto. Un caso especial es el de Francia,
también participa de la coalición, pero no acepta el comando de Estados Unidos. Francia actúa en la defensa de la libre navegación bajo su propia conducción. Lo mismo podemos decir de India. Su esfuerzo consiste en todo un grupo de batalla, mayor que el de la mayoría de las potencias europeas. India está acrecentando sus compromisos en lo que entiende son sus intereses y su incipiente área de influencia, y lo hace sin subordinarse a nadie. ¿Qué pasa con China? Uno de los principales afectados en cualquier interrupción de la libre navegación por esta importante ruta. Para algunas potencias occidentales, si China es una potencia en ascenso, entonces debe asumir sus responsabilidades en mantener el orden mundial. Defender la libre navegación contra los hutíes sería una excelente oportunidad para ello. Incluso Estados Unidos le ha pedido a China que aproveche sus lazos con Irán para que estos contengan a hutíes. ¿Qué ha hecho China? Absolutamente nada. La respuesta de los hutíes no se hizo esperar. Hace 10 días atrás, el 19 de enero, garantizaron la libre navegación de los buques de bandera china y recién mencionamos que los hutíes están claramente violando el derecho internacional que salvaguarda la libre navegación. Ahora bien, la operación Guardianes de la Prosperidad y demás asociados, ¿están respetando el derecho internacional? No. El Consejo de Seguridad de la ONU no ha tomado ninguna decisión. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tampoco. No porque exista algún veto, sino porque ni siquiera se ha sometido a estos ámbitos de discusión. Estados Unidos y sus aliados están participando siguiendo sus políticas unilaterales, lo cual también los aleja del cumplimiento del derecho internacional. ¿Los hutíes están consiguiendo sus objetivos? Están teniendo éxito en desalentar la navegación, pero la realidad es que el objetivo político oficial no se está consiguiendo. Israel continúa su ofensiva sobre Gaza, tampoco parece que el bloqueo esté condicionando a Estados Unidos, la Unión Europea, India y demás países en lo que respecta a la influencia que pudieran tener sobre Israel. Para finalizar, ¿afecta el comercio mundial tanto como se afirma? No tanto. Todos tienen previstos rutas alternativas. Serán un poco más largas y costosas, pero nada imposible. La mayoría de los mercantes simplemente adoptan la histórica ruta rodeando África, en menor medida a través del canal de Beagle, la ruta del Ártico, etc. El comercio mundial no se ha ralentizado y los precios de los commodities y manufacturas continúan con su tendencia a la baja. Hoy en día existen otros factores que inciden mucho más que en el precio de todos estos productos que en la interrupción de esta ruta en particular. Informe en Barda Analítica. Existe un clima generalizado tras la guerra en Ucrania de nuevos escenarios de conflicto, ¿sí? Luego de la invasión de Rusia a Ucrania, hemos visto cómo se han sucedido otros acontecimientos bélicos que parecieran indicar que la política está empezando a entender el enfrentamiento militar como un momento más de la resolución política, ¿sí? Sí, a mí parece esto un indicador de cómo casi cualquier cosa pasa muy rápidamente a la confrontación bélica, casi como que ya no hay espacio para la política, no hay espacio para la diplomacia, no hay espacio para otra forma. Inmediatamente se avanza hacia situaciones militarizadas, extremadamente violentas. Ya ni siquiera hay entonces un deterioro cada vez más generalizado de las condiciones de seguridad globales. Sí, sí. Parece haber. A ver, y las tensiones también, Enrique, en el status quo, ¿sí? Es decir, en el equilibrio de potencias, ¿sí? Que estamos viendo y verificando con el accionar unilateral de Rusia a partir de la guerra de Ucrania. Bueno, en este caso, tanto Yemen como Estados Unidos, como Israel, todos... Cada uno avanza en lo suyo. Me llama mucho la atención en el caso de esta coalición, si nosotros retrocederíamos 30 años atrás, sí, la coalición que Estados Unidos lidera contra Irak por la invasión de Kuwait, que llevó a cabo en ese momento, en 1991, esa coalición, todos querían estar presentes. De alguna forma, todos querían acompañar en esta coalición, claro, en este caso. Acá, Estados Unidos anuncia una coalición y tiene novedades como que de todos los que anuncian, no todos después cumplen con ese compromiso. Claro. Muchos retrocedieron, sí, no respaldan sus declaraciones con hechos concretos. Por otro lado, tenemos el caso de países que forman parte de esta lucha por mantener la libertad de la navegación, pero
no aceptan el liderazgo de Estados Unidos. Claro. India, que normalmente era neutral, ahora interviene. Sí, sí, sí. Estados Unidos que le pide a China. Estados Unidos que le pide a China que interceda ante Claro. Irán para ver si puede frenar a los hutíes. Sí, sí, sí. China, que está adoptando un perfil muy diferente a todo esto, evita la confrontación y después ve cómo se adapta. El comercio fluirá de otra manera, fluirá por otros, los barcos irán por otros lados. El hecho de no participar con represalia implicará que en este caso los hutíes le liberen, le levanten les permitan pasar a sus barcos. Sí, sí. China con las sanciones contra Rusia, China tampoco participa y sus aviones de pasajeros ahorran muchas horas en su viaje hacia Europa comparado contra los aviones europeos y norteamericanos que tienen que dar una vuelta más larga. Sí, sí. China, en vez de participar de coaliciones, prefiere ver cómo bordear las sanciones, bordear las normas y ver cómo sencillamente su comercio avanza. Sí. Sí, igualmente no deja de ser un inconveniente para China, ¿sí? Este conflicto, pensemos que una de las razones, no sé si razones u objetivos que tenía eh, Estados Unidos fundamentalmente era bloquear de alguna u otra manera la ruta de la seda. Y la guerra en Ucrania fue un mazazo en el corazón de esa ruta de la seda, ¿sí? Porque la ruta de la seda justamente pasaba por ahí, ¿sí? Era como el ingreso a buena parte del mercado europeo, ¿sí? No, Pero disiento bueno. un poco. Ajá. Disiento un poco porque indudablemente afecta, pero si algo tiene la ruta de la seda es tratar de hacer una gran red. Sí, De la ruta sí, de la sí. seda también forma parte las inversiones en puertos en Perú, en Panamá, forma parte las inversiones en África, Sí, forma sí. parte la ruta del Ártico, quizá algún día lo podamos abordar, que es a través de Rusia, a través del mar por Ujú. Rusia, es decir, que China está apostando a crear una gran red de Claro. tránsito, no solamente una ruta por la Pero antigua ruta de la seda. acordate, Enrique, cuando Rusia atacó a Sebastopol, ¿sí? Mm, El puerto de Sebastopol, hubo no un conflicto, sino una interconsulta de China con Rusia diciendo, che, pará que yo tengo puertos acá, tengo claro, intereses, ¿no? claro, O sea, claro, claro. es decir, es un puerto más, un elemento más, porque bien como vos decís, si bien tiene un eje la ruta de la seda, va abriendo ramas, pero bueno, en definitiva, ¿Sabe otra cosa que me llama la atención sí, en esta tendencia a que enseguida avanzan las respuestas militares? sí, Dos cosas me llaman la atención. La primera es que las respuestas militares no tienen respuesta. Es decir, hay una confrontación, pero que los hutíes hayan hecho esto no cambia lo que Israel está haciendo en Gaza, no claro. influye en la política de Estados Unidos respecto a lo que los hutíes pretendían. Si miramos a Estados Unidos y atacar directamente a Yemen, a sus bases militares, o lo que entiende que bases militares, no está impidiendo que el bloqueo se reduzca. Sí, no, Es como que la respuesta militar no cambia la situación. y otro aspecto de el orden internacional, ¿sí? La prescindencia absoluta de de los organismos multilaterales, ¿no? Acá directamente no es que, bueno, se planteó el tema en la ONU, vamos a discutirlo, lo va a tratar el Consejo de Estado, ¿no? Pues son los dos elementos que están en la Organización de Naciones Unidas. Por un lado el organismo, la Asamblea, y el Consejo, que es el que realmente toma las decisiones finales y, bueno, orienta un poco Sí, Un día vamos a explicar mejor esto porque es bastante complejo por ahí para el que no lo... pero el punto es que normalmente, más allá de las acciones militares, hay una acción política y Claro, diplomática en estos ámbitos sí, de organización mundial que esta vez no existe. no existe. O sea, Directamente, ni siquiera es porque en otras circunstancias estaríamos diciendo una resolución que fue vetada por un país o vetada por otro y no se pusieron de acuerdo acá, ni sí, sí. siquiera O que tal potencia burló lo resuelto por eh, el Consejo. No, acá, nada. buena suerte y hasta luego.